bien, que se llamaba anticuerpo. Y en este gel lo que hacíamos era inyectar con una aguja en un cierto punto determinado otro reactivo que se llamaba antígeno. Entonces empezaba a difundir hacia afuera, bien, lentamente, y cuando llegaba a igualar la concentración del anticuerpo, o sea, cuando los dos reactivos llegaban a la misma concentración, precipitaban y se generaba un halo, bien, que podíamos ver a simple vista. En nuestro caso dijimos que estábamos trabajando con una placa rectangular de 8 por 6 centímetros, inyección con aguja, bien, en el centro de la placa. La concentración del anticuerpo en el gel era de 20 ppm, y lo que observamos es un halo azul en forma de circunferencia con 2 centímetros de radio. Ese era nuestro problema. Lo primero que hicimos fue modelar el sistema, ¿bien? No sin meternos en ningún problema, en tratar de resolver ninguna situación, tratar de ver cómo podíamos hacer para generar un modelo adecuado del sistema del gel. Entonces estuvimos hablando cuáles eran las ventajas y desventajas y ubicamos el rectángulo en un sistema cartesiano, con centro en el centro de la placa. También dibujamos aquí la circunferencia que observábamos de 2 centímetros de radio, y veíamos también, digamos, los valores que tomaban los extremos, ¿bien?, de esa placa, ¿bien?, el lado inferior y superior y el lado izquierdo y derecho, y obteníamos este grafiquito. Luego, lo que queríamos resolver y lo que empezamos a intentar ver y a llegar a ciertas conclusiones era cuál de las siguientes expresiones describe mejor a la distribución del antígeno en la placa. Bien, entonces aparecían diferentes expresiones dadas por estas fórmulas matemáticas que en ese momento no conocíamos muy bien qué eran, y empezamos a trabajarlas. ¿Bien? Esto, repito, lo que intentaban modelizar, era cómo el antígeno que habíamos depositado aquí, luego de un tiempo, se había difundido, se había esparcido por todo el gel. ¿Bien? Y habíamos obtenido diferentes expresiones y empezamos a trabajar con ellas. Bien, entonces, bueno, lo primero que vimos, esto lo voy a pasar muy rápido, fue qué tipo de expresión era esa que aparecía ahora, y definimos las funciones de n variables, o los campos escalares, lo mismo. Y específicamente dentro de esa definición nos especificamos en las funciones de dos variables, cuando teníamos dos variables independientes, que luego de aplicar la función, esta regla, la relacionábamos con un y un único número real, ¿bien?, que era la tercera variable o la variable dependiente. Definimos o empezamos a analizar o a comparar con otras expresiones y funciones que habíamos conocido. Básicamente vimos que el conjunto de partida ahora era R2, o un conjunto incluido en R2, ¿bien?, que le llamábamos dominio, y que a veces ese dominio estaba explícito, nos decían cuál era, nos decían, bueno, es esta región de acá, o a veces no, y teníamos que recurrir al dominio natural, es decir, la expresión en donde tiene sentido la expresión, digamos, que nos están dando, ya sea por cuestiones algebraicas, porque hay restricciones algebraicas en la ley, por ejemplo, o también por restricciones propias del modelo. Según lo que está representando ese campo, podemos tener restricciones y tenemos que incorporarlas. Y también definimos el conjunto imagen, que eran el conjunto de todos los números reales, que eran imagen de alguno de los puntos del dominio. Hicimos algunos ejemplos algebraicos, vimos cómo representar esos dominios en el plano cartesiano, en dos, de hecho. Que quizás esto ya también lo empezaron a trabajar en las tareas de aula, no sé, no quiero mentirles. Y luego empezamos a ver cómo, además, podíamos trabajar e incorporar restricciones propias del modelo. Bien, entonces empezamos a ver desde aquí que ninguna de estas expresiones que nos habían propuesto tenían restricciones algebraicas. En todos los casos el dominio, si veíamos solamente la ley, era R2, pero luego vimos cómo el hecho de que nos limiten este modelo al gel, eso generaba algunas restricciones en el dominio, y además como también la variable dependiente representaba algo que no era solamente un número, sino que representaba en este caso una concentración, también eso podía generar algún tipo de restricción, ya que teníamos que considerar concentraciones solamente positivas, o cero. Entonces, a partir de ahí, bueno, estuvimos haciendo bastante trabajo algebraico, que fue lo que hicimos más que nada el miércoles,
Voy a saltear todo esto, no, ya lo tienen grabado si quieren ver el trabajo algebraico que fuimos haciendo, y empezamos a hacer, llegamos a esta conclusión, básicamente, que era el dominio y la imagen para cada una de estas expresiones, y ya de hecho habíamos descartado una, no sé si se acuerdan, pero esta la habíamos descartado porque la imagen de nuestro campo era entre 0 y 3, es decir, que la concentración del antígeno en el gel iba entre 0 y 3, y nosotros sabíamos que precipitaba cuando llegaba a 20, así que esta no puede ser porque no precipitaría nunca y nosotros el halo de precipitación lo vemos. Entonces este lo habíamos eliminado. Pero todas las demás seguían en carrera y hasta ahí habíamos llegado. Lo que sí estuvieron viendo y trabajando más en detalle con Marisa el jueves es cómo podemos hacer para trabajar con los campos o con las funciones de dos variables si no es desde una perspectiva algebraica, saliendo de esta perspectiva algebraica que usamos el miércoles. Bien, que ahí trabajábamos con dominios a partir de las leyes, e imágenes también, a veces era más fácil, a veces era más difícil, pero podíamos hacerlo. Y también lo que vieron el jueves con Marisa es que así como las funciones escalares las podíamos graficar en un plano con dos ejes, un sistema cartesiano con dos ejes, los campos o las funciones de dos variables los podíamos graficar en un sistema cartesiano con tres ejes. Dos de ellos iban a generar, digamos, iban a dar origen a un plano en el cual íbamos a ubicar la región sobre la cual estaba definido nuestro campo, bien, o sea, el dominio, y para cada uno de los puntos de ese dominio le íbamos asignando como tercera coordenada el valor de la imagen, bien, que era esto lo que estaba representado aquí. Para el punto x, y 0, es decir, un punto que estaba incorporado en el plano coordenado de x, y, ¿sí? Que seguramente el jueves habrán empezado a charlar cuál era el plano coordenado de x, y, qué condición tenían o qué característica cumplían todos los puntos incluidos en ese plano coordenado, que era que su tercera coordenada sea 0. Entonces, para un punto cualquiera de ese plano, bien, decíamos, bueno, x e y tienen que pertenecer al dominio del campo. Y la tercera coordenada se la asignábamos a la imagen de ese x e y. Bien, entonces obteníamos esto. Y así íbamos graficando todos los puntos, bien, que pertenecían a un conjunto llamado gráfica. El conjunto de todos los puntos, bien, en R3, en donde la primera y segunda coordenadas eran el valor de x y de y, bien, pertenecientes al dominio del gráfico, y el tercero era la imagen que le correspondía, era lo que llamábamos gráfica del campo. Bien, eso todo lo vieron el jueves, y díganme si me equivoco. Entonces, en definitiva, en un único sistema con tres ejes, podíamos observar, entre comillas, no están así, pero no importa, podíamos observar el dominio del campo en el plano coordenado de x, y, ¿bien? Y podíamos observar la imagen de ese campo en el eje z. ¿De acuerdo? Esa era una forma de obtener o de trabajar con los campos. Y la gráfica que obteníamos, todos estos puntos que íbamos obteniendo y se iban ubicando en un cierto lugar en el espacio, lo que formaban era un lugar geométrico que es una superficie. ¿Bien? Así como cuando trabajábamos con, por ejemplo, funciones vectoriales, empezamos a ver la idea de curva en el plano, que también existen en el espacio, pero bueno. Ahora lo que estamos trabajando es con otro ente geométrico que es la superficie, y esta superficie es la gráfica del campo. Bien. Repaso, pero velocidad infinita. Entonces, esas gráficas, bien, esto que estamos viendo, que como verán esto es obtenido con software matemático. Ahora vamos a trabajar un poco más, ya trabajaron el jueves, pero vamos a adentrarnos un poquito más en cómo jugar con esto usando software. Pero imagínense que la posibilidad de graficar estas funciones de dos variables y obtener la superficie que le corresponden no era tarea fácil.
Ya graficar curvas y hallar la gráfica de una función escalar llevaba un trabajo. ¿Se acuerdan en Matemática 1 que teníamos algunas sencillas, como, no sé, las gráficas de las cuadráticas o de las homográficas o cosas por el estilo? Pero después, cuando ya encontrábamos un tipo de función que no era de las sencillas, bien, de las básicas, teníamos que hacer un trabajo bastante arduo. Bien, teníamos que hacer un estudio de funciones, recurrir a la derivación y teníamos como varios pasos para esbozar una gráfica. Eso empeora muchísimo a nivel de trabajo manual si tenemos que pasar a los campos escalares, desde ya. Por eso, muchas veces, durante muchísimos años, les diría hasta hace no más de 20 años, era muy raro trabajar con los campos escalares o con las funciones de dos variables viendo sus gráficas directamente, viendo estas superficies. ¿Bien? Se recurría a otro tipo de abordaje, ya no tridimensional, sino bidimensional, que son los mapas de contorno que vamos a ver pronto. Ahora, el trabajo con gráficas para los campos, ahora es muy posible. Bien, tenemos una graficadora en el bolsillo, básicamente, o en sus manos en este momento, quizás. Es muy fácil bajar una aplicación en el celular o en la computadora gratuitamente, e incluso hay páginas web, ni siquiera tenemos que bajar nada, que con solo poner la ley de los campos escalares nos permiten obtener la gráfica muy sencillamente. Y además pasa otra cuestión, que las gráficas tridimensionales de los campos escalares son muy bonitas y bastante útiles, pero son útiles si uno puede interactuar con ellas. Es decir, si yo tengo esta foto acá, como está pegada en el PowerPoint, bien, puedo sacar algunas conclusiones, puedo ver algunas cosas, pero quizás no pueda obtener toda la información que necesite o que me sirva de este campo escalar que está graficado acá. Quizás lo que necesite sea moverla, bien, verla desde distintos lugares, hacerle zoom, alejarla, achicarla, interactuar un poco para poder encontrar toda la información que me sea necesaria. Entonces, básicamente, esto, digámoslo, es por eso que básicamente tenemos que usar software matemático para hacer eso, no nos queda otra. Bien. Mientras que mucha de esa información también la podemos obtener a partir de los mapas de contorno. Entonces, este tipo de estrategia se sigue utilizando más que nada en lo que tiene que ver con material bibliográfico que está impreso, donde uno no puede poner una superficie que se puede mover e interactuar, porque no hacemos magia todavía, entonces podemos recurrir a esta estrategia. ¿De acuerdo? Bien, esto es como, repito, velocidad máxima y un pantallazo general de lo que vimos hasta ahora. Lo que quiero que hagamos hoy es no ver esto, como acabo de decirles, no verlo de manera estática, sino interactuar un poco. Entonces, lo que me interesa es mostrarle esto en GeoGebra. Ustedes en YouTube, creo, si no me dejen mentir, si alguien lo vio, lo que Sí, está en tienen YouTube. es un tutorial de GeoGebra. Bien, para que vean cómo se hacen estas cosas, cómo se grafica. La graficación es bastante sencilla, ponen la ley y lo grafica solo, pero cómo interactuar con GeoGebra para obtener distinta información. Entonces, lo que hoy quiero que hagamos un poco es jugar con eso. A GeoGebra no le gusta mucho que lo vean, es bastante tímido, entonces puede ser que se cuelgue en el medio. Avísenme si empiezan a verlo mal, a veces se ve negro, así que díganme. Bien, entonces, lo que tienen aquí, bien, estas fueron todas las cosas que hice yo, ahora las vamos a ir viendo una por una, pero no importa, vayan siguiéndome. Lo que tienen ahí graficado es un sistema cartesiano con tres ejes. Bien, que ya habrán visto con Marisa el otro día, que por convención este es el X, este, el verde, es el Y, y este azul es el Z. Bien, esa es una convención, en realidad lo que importa es el orden relativo. Bien, uno lo puede girar y no hay ningún problema, pero no puede cambiar el orden relativo. No me voy a meter con eso, no importa.
Entonces, en GeoGebra básicamente lo que uno tiene que hacer es directamente escribir, ingresar como entrada la ley del campo, casi prácticamente como uno la escribe en el papel. Miren aquí. Yo le puse F1 de XY, esta es la única diferencia importante, que acá va coma y no punto y coma, nada más. Entonces acá le estoy diciendo a GeoGebra, es el campo escalar que se llama F1, que sus variables independientes son X e Y, y esta es su ley. Bien, acá lo que tengo son los 4 que estábamos analizando en nuestro problema del anticuerpo y el antígeno. Entonces, al dar Enter, simplemente GeoGebra lo grafica. Bien, y grafica la superficie. Fíjense que, o sea, uno con la ruedita puede hacerle zoom, bien, acercarlo o alejarlo, y puede también moverlo haciendo clic, manteniendo apretado y girando, puede moverlo para todos lados. Punto. O sea, no les voy a enseñar a usar un programa, ya son nativos tecnológicos más que yo. Entonces, de esa manera podemos ver y jugar y analizar las gráficas de estos campos escalares. Entonces, yo podría directamente mostrarles la foto, así, sacarles un screen de pantalla y mostrarles esta foto. Pero lo que me interesa es que puedan mover todo esto, que puedan interactuar. ¿Bien? Que vean que esto que parece así, que tiene esta forma, al fin y al cabo es una representación bidimensional. Entonces, para llegar y para entender la tridimensionalidad, la idea es que ustedes puedan mover esto para todos lados. Bien, entonces, lo pueden ver desde arriba. Si lo ven desde arriba, ven que tiene parece generar una estructura que es circular y no es una elipse, bien, u otra forma. Bien, pueden verlo desde abajo, desde los distintos costados, parece ser todo bastante simétrico. Parece haber una cierta simetría con respecto al eje Z, bien, si lo giro. Puedo hacerle también zoom, bien, y alejarlo un poco para ver cómo se comporta. Bien, y vemos que quizás si lo acercamos puede llegar a parecer en algún punto que parece ser una esfera, pero si lo alejamos ya eso desaparece, ya no parece ser una esfera. Bien, entonces esas estrategias las podemos usar fácilmente con las estrategias, digamos, de GeoGebra. A ver que se me descentró. Bueno, problemas técnicos. Ahí está. Ok. Entonces, ahora, lo que voy a hacer es que aparezca, o sea, una de las cosas que estuvieron trabajando con Marisa el otro día, no sé, díganme si no, fueron las trazas. ¿Bien qué eran las trazas? ¿Se acuerdan? Yo ya que está, intento solucionar mis problemas. Alfonsina pone que son las intersecciones de los planos con los ejes. De los planos con los ejes. No de los planos, ni con los ejes. Más o menos. Hay una intersección metida en el medio y hay planos metidos en el medio. ¿Planos coordenados serían? Bien, ¿cuáles eran los planos coordenados? Por ejemplo, el plano XY o el YZ. Bien, o sea, los planos coordenados en principio son aquellos que una de las tres variables, una de las tres coordenadas, es siempre 0. Bien, entonces si yo dejo libre X e Y que pueden tomar cualquier valor, pero hago que Z sea 0, lo que obtengo es esto. Bien, un plano que incluye, bien, a los ejes X e Y. Ese sería el plano coordinado XY, de ahí viene su nombre. Bien. Puedo hacer lo mismo con planos, a ver si lo tengo por aquí. Bien, fíjense, yo lo generé haciendo X, a ver, igualamelo a 0, ahí está. Lo que hice fue igualar X igual a 0. Bien, dejo libre, puedo tomar cualquier punto
que tenga cualquier valor en la coordenada y la coordenada z, pero fijo que la primera de esas tres coordenadas, x, sea 0. Entonces fíjense que ese plano dibujado ahí incluye tanto al eje y como al eje z. Entonces se llama plano coordenado YZ. Bien, y lo mismo que voy a andar por acá abajo. También lo tengo que llevar a 0. Tengo S, el violeta, fíjense, que lo obtuve haciendo y igual a 0. Entonces, tengo todos los puntos que tienen coordenada x, cualquiera, z, cualquiera, pero la segunda coordenada, la coordenada y, es igual a 0. Como incluye al eje x, el rojo, e incluye al eje z, el azul, se llama plano XZ. Bien, esos tres son los planos coordenados. Porque tienen esta característica, son los únicos planos que incluyen, bien, entre comillas, a dos de los tres ejes coordenados. Bien, bueno, ¿qué son las trazas entonces de esa gráfica? La intersección de la superficie con el plano, con uno de los planos coordenados. Bien, casi. Casi. Entonces, es la intersección entre la superficie, bien, con algún plano paralelo a alguno de los planos coordenados. Bien, no necesariamente con los planos coordenados. Puede ser un plano que sea paralelo a ellos. Entonces, básicamente, lo voy a graficar. Yo acá tengo mi plano, que es el plano coordenado XY. Bien. Yo puedo buscar otros que sean paralelos a él. Bien, que lo podríamos describir como si fueran, no sé, todos horizontales. Bien, no es una forma correcta de decirlo, pero para que tengamos una idea. Bien, otros planos que sean horizontales como ese. Pero que no sean necesariamente ese plano, que sean paralelos. Por ejemplo, puedo subirlo paralelamente. Bien. Y todos esos planos que estoy dibujando, todos estos planos que estoy dibujando, no son el plano XY, porque el plano XY es el que incluye a los ejes XY, pero son paralelos. Bien, por favor, hoy cualquier pregunta que vayan teniendo, aunque sea mínima, me van diciendo, ¿eh? Porque, bueno, esto quizás es una de las primeras veces que muchos de ustedes ven esto, entonces está bueno que hagan las preguntas ahora. Bien, entonces, fíjense que yo puedo, obviamente, obtener infinitos planos paralelos al XY. ¿Sí? Acá yo estoy moviendo, GeoGebra lo que me permite acá es hacer un deslizador, se llama, entonces puedo mover fácilmente el valor de z constante que tiene este plano. Bien, pero hay infinitos más. De hecho, yo acá tengo, por ejemplo, z igual a 8 y z igual a 9, y entre esos dos tengo el z igual a 8,5, el z igual a 8,33, y hay infinitos más. Fíjense que estos planos, que son planos paralelos al plano coordenado de XY, el plano coordenado de XY, vuelvo a él, ¿se acuerdan que era este que incluía los dos ejes y que yo lo definía con z igual a 0? X e y podía ser cualquier valor, mientras que z sí o sí tenía que ser 0. Los otros planos que generé, que son paralelos a este, por ejemplo, ese, lo que los puedo definir de manera algebraica con su ecuación, que es un z fijo, z igual a 7. ¿Eso qué significa? Que todos estos puntos que están incluidos en este plano son puntos que tienen cualquier coordenada x y cualquier coordenada y, no tengo ningún tipo de limitación ahí, mientras que la única limitación que le impongo a esos puntos es que su tercera coordenada, bien, digamos la coordenada z, sea siempre 7. Entonces, dicho de otra manera, entre comillas, como que todos esos puntos tienen altura 7 con respecto al plano XY. ¿De acuerdo? ¿Qué sería la imagen? Bien, acá no estamos, o sea, los planos, uno lo puede pensar como si fueran un campo, no todos los planos, ¿bien? Pero en sí esta sería como una descripción geométrica, no como si fuera un campo. Bien, acá decimos, geométricamente nos quedamos con solamente los puntos cuya tercera coordenada sea 7. Bien, y obtenemos este plano. ¿Podríamos pensarlo como un campo? En este caso sí.
podríamos decir un campo escalar donde su imagen es constante y 7. ¿De acuerdo? Pero no lo imaginen siempre así, porque hay veces que es más sencillo, como en este caso, y hay veces que se le va a complicar. Entonces, lo podemos pensar directamente como un lugar geométrico, como serían todos los puntos cuya tercera coordenada es 7, sin importar las primeras dos. ¿Ok? Bien. Sí. No, pensé que estaba esperando que sí, que estaba todo bien, entendí. Genial, buenísimo. Bien, ahora, entonces, las trazas son las intersecciones entre las superficies con planos paralelos a los coordenados. Entonces, puede ser la intersección con el plano XY, pero también con cualquier otro que sea paralelo. Entonces, con cualquiera de estos celestes que yo estoy graficando, las intersecciones con la superficie también van a ser trazas. Entonces, por ejemplo, fíjense ahí que ya se ve, ¿qué obtengo si interseco mi superficie celeste? Bien, que es toda esa superficie que ya la habrá presentado Marisa el otro día, se llama paraboloide en este caso. No nos interesa el nombre, ¿eh? O sea, se lo comento porque para que le pongamos una identidad, pobre superficie. ¿Qué pasa cuando intersecamos ese paraboloide con este plano? ¿Qué obtenemos? Todos los... Bueno, sí, la traza, dijo Meli. Pero todos los puntos de un plano que tienen la misma... O sea, se marca lo que vendría a tener el mismo Z. Bien, o sea, esos serían todos los puntos que están en el plano celeste. Bien, pero ahora, si yo me quedo solamente con la intersección entre ese plano y esta superficie, ¿qué obtengo? Una curva. Bien, una curva. Y fíjense que eso es algo central para lo que vamos a ver hoy. Nosotros estamos trabajando con dos superficies, que es el paraboloide celeste y el plano celeste. ¿Sí? Son dos superficies. Son sistemas, digamos, que podríamos llamar, entre comillas, que tienen como dos dimensiones, por decirlo de una manera. Más allá que estamos trabajando en 3 dimensiones. ¿Bien? Pero es como si fueran una hoja, ya sea derechita o doblada. ¿Bien? Pero es como algo que no tiene un espesor. Son dos superficies. Ahora, cuando las interseco, en este caso, los puntos que pertenecen a ambas a la vez, es decir, los puntos que pertenecen al paraboloide celeste y que al mismo tiempo pertenecen al plano celestito, no son superficies, no me van a generar una superficie. Lo que me va a generar es una curva. ¿Bien? De hecho, yo eso lo puedo hacer con GeoGebra, utilizando, eso lo tienen en el tutorial, utilizando la opción intersección o interseca. Entonces nos marca, con negro más fuerte, la curva de intersección entre las dos superficies. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, si yo interseco este plano con esta superficie, con este paraboloide, lo que obtengo es esa curva que tenemos ahí. Que si movemos, vemos que es una circunferencia. Acá no parece una circunferencia porque le cambié la escala. ¿Bien? Pero es una circunferencia. Y de hecho puedo, si voy utilizando distintas alturas para mi plano de intersección, bien, y lo va recorriendo una a una, veo cómo aparecen las distintas intersecciones. ¿De acuerdo? Vamos a poner un poquito más rápido, Sí. que no tenemos toda la vida. Fíjense que en todos los casos lo que tenemos es una curva. En todo caso, quizás acá en el vértice tenemos un puntito. Bien, si justo cortamos ahí. Pero en todos los casos tenemos una curva en el espacio. Esas son las trazas. ¿Bien? Esas son algunas trazas. Obviamente que tenemos infinitas más. Como ya les dije, acá yo estoy tomando los z naturales. O sea, las alturas, los valores de z para estos planos son números naturales. Podría tomar racionales o irracionales también, y obtener otras trazas más. Bien. Entonces, mi pregunta es, ¿todas las trazas de mi paraboloide entonces son circunferencias?
En este caso, porque es un paraboloide, sí. Claro. Ajá. Bien. No. Depende del plano, puso Alfonsina. Eso. Bien. Claro, porque si tomamos el otro plano, el que es como corte vertical, ya no sería una circunferencia. Ahí Perfecto. va. A ver, Lo puso Alfonsina. todas las trazas que yo pueda obtener utilizando planos paralelos al XY van a ser circunferencias, o un punto en todo caso, ¿bien? Que sería como una circunferencia especial de radio cero. Pero solamente si uso, o al menos hemos visto acá, solamente las que están cortadas o que están intersecadas con planos paralelos al XY. Ahora, yo puedo obtener trazas intersecando con planos paralelos a los otros planos coordenados, no solamente al XY. Bien, entonces puedo trabajar, como vimos antes, con los paralelos al plano IZ. Bien, este es uno de ellos. Entonces, si vemos esa intersección, ¿qué obtenemos? ¿Es una circunferencia? Una parábola. Una parábola invertida. Una parábola. Bien, de ahí viene el nombre paraboloide, ¿no? Porque algunas de sus trazas son parábolas. Y de hecho, veamos qué sucede si usamos los planos paralelos a ese. ¿Ven? Ven que están usando solo los planos paralelos al IZ. ¿Y qué tipo de curvas obtenemos? ¿Qué tipo de trazas? ¿Parábola? Son todas parábolas. Claro, más ¿Ven? chiquitas, más grandes, pero son parábolas. Exacto. De hecho, yo este lo puedo alejar. Puedo hacer un poco... Bueno, mucho no cambia, la verdad. Lo que tendría que sería alejar esto. A ver si no hago lío. Bien, si lo alejo... Bueno, si hago lío. Ven que, aunque lo aleje, sigo obteniendo parábolas. Nada raro. Bien, nunca aparece una recta, qué sé yo, o algo distinto. Son todas parábolas. Bien. Y algo... Vamos a... Y vamos a usar este. Bien. Y ahora usamos el plano XZ. Vemos la intersección. ¿Qué tipo de trazo tenemos ahí? También, ¿no? Una parábola Pero- también. Parece ser una parábola también. Si le movemos, también parecen ser todas parábolas, ¿no? No parece haber nada extraño. De hecho, lo son. Son todas parábolas, ya sea si interseco con, o sea, si busco trazas con planos paralelos al plano XZ o al IZ, son parábolas. Bien, de ahí viene el nombre de paraboloide. Bueno, entonces, ¿por qué esto nos sirve? Porque, vamos a frenar esto, gracias, señor plano, hizo todo el trabajo que tenía que hacer. Porque esto nos permite a nosotros estudiar un poco el comportamiento del campo, ¿bien? Ante ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, las trazas usando los planos XZ, ¿bien? Y Z, ¿bien? Esas, fíjense que se cruzan ahí perpendicularmente, se suelen utilizar para graficar a mano estas superficies. Bien, uno las busca, entonces dice, ah, claro, son parábolas, entonces nos da una idea de cómo podemos dibujar la forma de ese paraboloide, bien, en un sistema, en un papel, para que quede bastante bonito. Mientras que las que más se usan y más van a usar ustedes son las trazas que intersecan con planos paralelos al eje XY, al plano XY, perdón. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estas no solo tienen un fin o una interpretación geométrica, sino que también uno les puede dar una cierta interpretación a nivel de campo escalar. Bien, que era lo que me preguntaban antes. Entonces, por ejemplo, ¿qué
primera pregunta, digamos, importante que tienen, que es bastante conceptual con este tema. Esta curva que obtenemos acá, ¿es una curva en el plano o es una curva en el espacio? En el Un espacio. espacio. ¿Cómo saben? Porque tiene un valor de z que no es igual a 0. Perfecto, bien. Básicamente, más allá de que tenga un valor de z igual o no a 0, aunque tenga un valor de z igual a 0, tiene un valor de z. ¿Bien? Tiene 3 coordenadas. Los puntos que pertenecen a esta curva, bien, que están incluidos en esta curva, en este conjunto, son puntos que tienen 3 coordenadas. Tienen un cierto x, un cierto y una cierta altura, una cierta z. Entonces son puntos en el espacio, son puntos de R3, ¿bien? No puntos de R2. Ustedes me pueden decir, pero a ver, si yo la veo, esta curva, bien, es una curva plana, entre comillas. Es decir, como yo la obtuve intersecando con este plano, todas forman parte de un mismo plano. Bien, pueden cubrir todos esos puntos en un mismo plano. Sí, pero todos esos puntos tienen 3 coordenadas, entonces necesariamente son puntos de R3. Son puntos que yo tengo que dibujar en un sistema tridimensional. ¿De acuerdo? Ahora, todos los puntos que pertenecen al paraboloide, ¿sí?, que pertenecen a la gráfica de nuestro campo escalar, ahora vuelvo a los campos escalares, ¿bien? Todos los puntos que pertenecen a la gráfica de este campo escalar que está acá, su ley, ¿qué condición cumplen estos puntos que están generando esta curva, esta traza? ¿Cómo Tienen el podrían decir en mismo, palabras? Sí, que tienen el mismo número o valor igualado a z. Todo perfecto. tiene el mismo z. O sea, que xy puede variar. Bien, fíjense que hay un montón de puntos, porque dependiendo del xy que tomemos, pero todos estos puntitos negros que están ahí cumplen esta estructura, bien, cumplen estos términos de aquí, estas operaciones de aquí, bien, y además dan como resultado el mismo z. Bien, ¿cómo saben que dan como resultado el mismo z? ¿Cómo pueden asegurarlo? Reemplazando en la ley. Bien. Están en el mismo plano, pone Sonia. Está en el mismo plano, perfecto. Básicamente nosotros obtuvimos esos puntos, el origen de esos puntos para nosotros, por lo cual está ahora graficado acá, es que nosotros impusimos esta condición. Bien, la condición dada por este plano con el que intersecamos la superficie. Que ese plano, la condición que imponía es que z tenía que ser igual, en este caso, a 23. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esos puntos que están ahí graficados cumplen la condición que les impone el campo que da origen al paraboloide, que es que la z es igual a x cuadrado más y cuadrado más 12, y además cumplen la condición que está impuesta por el plano. Bien, si es la intersección, tiene que cumplir ambas condiciones al mismo tiempo, que es que esa z tiene que ser constante e igual a 23. Entonces, en definitiva, todos estos puntos tienen como primeras dos componentes x e y, aquellas que si yo reemplazo acá x cuadrado más y cuadrado más 12, me dé z. Y que esa z en todos los casos va a ser 23. Bien, esas, digamos, son las dos condiciones que cumplen los puntos de esta traza. Dicho de otra manera, cumplen esta igualdad y cumplen esta igualdad. Bien, cumplen ambas porque las obtuvimos desde esa intersección. Entonces, volvamos a las preguntas que nos estaba haciendo el problema que estamos analizando. En el problema que estábamos analizando nos decía que nosotros veíamos ese halo de precipitación cuando la concentración de uno de los reactivos igualaba a la concentración de otros de los reactivos. ¿Cómo podemos utilizar esto que tenemos ahí graficado y estamos trabajando para decidir si este campo escalar podría o no podría corresponderse a la distribución del antígeno en el gel? ¿Qué estrategia proponen ustedes? Hay varias, ¿bien? Pero ¿qué se les ocurre?
Profe, ¿podés volver a repetir la pregunta? Sí, sí, claro. Estos campos que nosotros estábamos trabajando, ahora recién estamos trabajando con el primero, ¿no? Pero no importa. Estos que estamos trabajando, en sí, nosotros proponíamos que era la distribución, o sea, la Z lo pensábamos como una concentración, y X y Y eran las posiciones sobre el gel. Y lo que pensábamos era que era la distribución del antígeno, que era uno de los reactivos, el que poníamos en la posición central, y cómo se distribuía hacia afuera de esa posición de donde clavamos la aguja. Habíamos dicho, cuando la concentración de ese reactivo se igualaba con el otro, con el que estaba en el gel, a concentración constante, cuando eran iguales, ahí precipitaba. Y lo que veíamos era esa circunferencia de radio 2. ¿Bien? ¿Cómo podemos utilizar esta estrategia gráfica que tenemos ahí, que tenemos la gráfica de nuestro campo escalar y todo, para decidir, bien, o para al menos acercarnos a saber si ese campo escalar de ahí puede ser un buen modelo para representar cómo se distribuye el antígeno? ¿Con los mapas de contorno? Bien, pero acá no tenemos todavía mapa de contorno. No, pero Pronto, después me imaginar. pronto. Dame 15 minutos. Acá Alfonsina pone que si tendríamos que evaluar la altura del frasco, porque en Z no va a poder sobresalir más que eso. Bien, ojo, ¿qué representa Z en nuestro modelo? Bien, porque se acuerdan que eso lo charlamos. O sea, el otro día dijimos, a ver, nuestro gel tiene 3 dimensiones, no tiene 2. O sea, porque Sí. tiene un plano, pero además tiene una altura. Dijimos, bueno, ustedes me dijeron, de hecho, ni siquiera lo dije yo. Dijeron, bueno, pero la altura del gel no lo consideremos porque básicamente siempre es igual. Bien, el comportamiento en el gel es la misma. Entonces podemos trabajar en el plano del gel. Ahora, entonces ahí teníamos dos coordenadas, que eran X e Y, que eran nuestras variables independientes. La Z ahora no representaba altura. ¿Qué representaba la Z? La concentración. Concentración. Bien, Y entonces, ahí voy con lo que dice Sonia, de que si podríamos tomar un Z igual a las concentraciones cuando se igualan, ajá, pero bueno, eso tampoco sabría cuándo es. ¿no? ¿No saben cuál es la Tiempo. concentración del reactivo Sí, en el sí, gel? la debemos saber si es constante la otra. Bien, ¿cuánto era? Sí, ¿Se acuerdan? 20 ppm. 20 ppm. Bien, entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que ver es qué pasa cuando la concentración es de 20 ppm. Ahí sabemos que si se igualan, si es 20, la Z, ahí deberían igualarse y precipitar. Bien, entonces yo con esto puedo hacerlo. Puedo llevar mi Z a 20. Bien, puedo decir, a ver, ¿qué pasa cuando la concentración del antígeno, bien, pues la del anticuerpo, el anticuerpo era el que estaba en el gel, bien, del reactivo que estaba en el gel sabemos que siempre es 20. La que variaba era la otra, la que nosotros inyectábamos con la agujita. Entonces, a ver, ¿qué pasa cuando esa que inyectábamos se hace igual a 20? Entonces eso lo podemos mover acá, bien, la llevo a 20 y ver qué pasa. Entonces, si esta F1 que nosotros tenemos acá graficada, el paraboloide, representa la distribución del antígeno en el gel, ¿bien? Lo que tendríamos que ver, lo que estamos haciendo acá, es ver cuándo, en qué lugares del gel, la concentración del antígeno es igual a 20. Dicho de otra manera, cuando Z es igual a 20. En esos lugares es donde se va a igualar la del antígeno con la del gel, que siempre es 20. Entonces ahí va a precipitar. ¿Qué deberíamos ver? O sea, Esa curva, una circunferencia. ¿Cuál circunferencia? la que representa el halo, que es Z igual a 20. Bien, ¿y qué sabemos de esa circunferencia? No se llama el radio. Sí, sabíamos el radio, que era 2. 2. 2. Entonces, si esta traza que estamos viendo ahí es una circunferencia de radio 2, entonces este modelo eso lo cumple. Podría ser. Sonia puso que bueno, que había que ver qué pasa con los ejes X e Y con esa circunferencia. Que bueno, Bien, es eso. vamos a ver. Y ahí lo estoy viendo desde arriba. Bien, a ver, no sé si puedo hacerlo más zoom. Sí. ¿Qué me dicen? No, es mayor.
Sí. Sí, Es de 3. qué mal. O casi, no, casi 3. No Bien. llega. Fíjense, parece, o sea, acá vemos claramente el 2. Bueno, yo lo veo, no sé ustedes, pero yo lo veo que acá está el 2 y la circunferencia claramente es de un radio mayor que 2. Bien, entonces, ya por eso podríamos descartar este modelo, porque cuando estamos trabajando con una concentración de antígeno de 20 ppm, que sería el momento en que se iguala con la de anticuerpo en el gel y precipita, sería en un lugar geométrico que es una circunferencia, pero no es de radio 2. Parece ser casi 3. Bien. Y por otro lado, miren esto. ¿Qué significa que el paraboloide vaya, o sea, vaya como hacia arriba? Dicho que las parábolas que son traza tienen las ramas hacia arriba. ¿Cómo podrían interpretar eso en palabras del problema? Bien, recuerden ahora que la Z representa la concentración de antígeno en el gel. Que aumente la concentración, puede ser. Exacto. ¿Para dónde aumenta la concentración? Hacia afuera. Hacia afuera, ¿bien? Entonces fíjense, en el 0, 0, en la posición 0, 0, que para nosotros era el centro de la placa, la concentración es mínima, ¿no? Es 12 parece ser, ¿no? Sí, Entonces, sí. ahí tengo la más pequeña. Y si yo me muevo hacia afuera, es decir, me alejo del centro, me alejo del sitio donde inyecté el antígeno, la Z aumenta. ¿Bien? No importa para dónde me mueva, siempre aumenta. ¿Bien? ¿Eso tiene sentido? Que si yo inyecté en el centro de la placa, las mayores concentraciones de lo que inyecté estén afuera que adentro. No. Y medio raro, ¿no? Es como que yo esperaría que esté más concentrado donde lo inyecté y a medida que nos alejemos vaya diluyéndose. Pero bueno, eso ya podría pasar. ¿Me siguieron hasta ahí? O sea, ven más o menos cómo podemos analizar esta estrategia que estamos analizando ahora, la podemos pensar para responder nuestra pregunta. Si hay alguna duda, me dicen. O sea que ahora sabemos que la figura tiene que estar invertida. Bien, o sea, lo lógico, o al menos lo intuitivo, diría más que lógico, sería que tenga un máximo en x 0 y 0, y z algún valor, y a medida que nos vayamos alejando de esa posición central de siembra, la concentración debería bajar, ¿no? Se supone, eso es lo que intuimos. En 0, no, perdón, ¿no tendría que ser z igual a 20? ¿Y de ahí baja o ya no? No, ojo, porque en 20, cuando la concentración es 20, es donde precipita. ¿Bien? Cuando la concentración es 20 es cuando se iguala con la del gel y ahí precipita. Claro. Sí, Entonces, listo. cuando Z es 20, lo que deberíamos ver sería la traza. Bien, con Z igual a 20. Bien. Bueno, volvamos al principio. Entonces, el primero ya lo descartamos. Lo descartamos por dos cuestiones. Cuando buscamos la traza con el plano Z igual a 20, nos da una circunferencia, lo cual, buenísimo, era lo que esperábamos, pero no de radio 2. ¡Buh! Y por otro lado, tiene este comportamiento extraño, que parece tener una concentración mínima de uno de los reactivos en el centro y crece a medida que nos alejamos del centro. Raro. Bien. Vamos con el segundo caso. Ay, miren qué bello. Bien, 24 menos x cuadrado menos 6y cuadrado. Vamos a verla, a jugar con ella. Esta se las presento, se llama paraboloide elíptico. Es su nombre. Repito, no me interesa para nada que sepan eso, pero ya que está. Bien. ¿Cómo podemos describirla? ¿Qué cosas ven ahí? ¿Cómo pueden describir o qué ven de diferente con la anterior? No forma, a medida que vamos haciendo las trazas, no hacen circunferencias, sino elipses. Bien, miren, a ver. Creo que las tengo. Son estas. Miren, ahí tengo marcadas las trazas. ¿No? Y si las miro desde arriba, una hermosa elipse.
¿sí? O sea, bueno, las circunferencias también son elipses, pero una elipse propiamente dicha. Bien. Y si hago las otras trazas, o sea, las trazas con los planos paralelos al XZ y al YZ, ¿qué obtengo? Parábolas. ¿Segura? Una hermosa parábola. ¿Bien? Y si lo muevo, obtengo otras parábolas. ¿De acuerdo? Esa es con uno. Y con el otro, vamos a borrarla. ¿Qué obtengo? Alfonsina pone que también parábolas. También parábolas. Bien, por eso se llama también paraboloide. No le pusieron paraboloide en vano. Bien, sus trazas, lo mismo que pasaba con el otro paraboloide, es que son parábolas. Y se llama elíptico, porque a diferencia del anterior, las trazas con los planos paralelos al XY, en vez de ser circunferencias, ahora son elipses propiamente dichas. Bien, entonces, ¿qué hacemos acá para jugar con esto y ver si puede ser o no corresponderse, digamos, con la distribución del antígeno en la placa? También lo tendríamos que igualar Z20. Bien, tendríamos que igualar Z20, buscar la traza con el plano Z igual a 20. Y pero ya sabemos que no es una circunferencia. ¿Cuál es el sentido de seguir buscando? Me gusta esa decisión de matemos a F2. Bien, lo podemos hacer, ahí la tenemos a la traza, miren, la vemos desde arriba, pero más allá de todo, es una elipse, no es una circunferencia. Bien, entonces no puede, si este fuera, o sea, este modelo describiese adecuadamente la realidad, el halo que veríamos en nuestro gel sería una elipse, sería un halo elíptico, no un halo en forma de circunferencia. Bien. Sí, lo que cumple es la condición que habíamos pedido intuitiva de que a medida que nos alejemos del punto 00Z, ¿bien?, la concentración decrezca. Eso lo cumple. ¿Bien? Pero bueno, vemos que la traza con Z igual a 20 no es una circunferencia, ahí lo podemos descartar. Bien, ¿me siguieron? Si no, pregúntenme, por favor. Bien, vamos con el tercero. El tercero, ¿se acuerdan que ya lo habíamos descartado? Lo habíamos descartado porque habíamos dicho que la imagen iba entre 0 y 3, nunca llegaba a 20. Pero bueno, vamos a verlo, a ver qué pasa. Miren qué bonito. Le voy a hacer un poco de zoom acá. ¿Qué es? ¿Qué nombre le pondrían? Un conito. Un conito, perfecto. Chiquito, de hecho, es un conito. Bien. Conoide, si no, profe. ¿Por qué un conoide y no un cono? Paraboloide. Así. A ver, es un cono, ¿bien? Le decimos, no le disminuimos su capacidad de ser un cono. Bien, esta superficie se llama cono directamente. Ahora, si yo busco las trazas con planos paralelos al XY, ¿qué obtengo? Miren, acá gráfico. Una. Circunferencia. También circunferencias. Bien. De hecho, si lo vemos arriba, una circunferencia. Y si lo hago con los otros planos, Parábola. justo no se ve. Obtengo parábolas. Bien, pero fíjense que ya no son tan parábolas. Miren qué pasa si... más una función valor absoluto de X. Bien, ahí, o sea, si vemos ahí, no. Bien, pero de hecho no es una parábola. O es una cosa medio extraña, no importa, no les voy a complicar la vida. Es una hipérbola, no importa.
Ahora, fíjense qué pasa cuando llego a 0. O sea, cuando lo interseco directamente con el plano IZ. Se hace puntiaguda. Si me deja. Ahí. ¿Es malo? Conoide. Ahí está. Bien. Ya dejó de ser una... Ahí estamos seguros de que eso no es una parábola. Bien. Por eso no se llama paraboloide. Bien, porque no son todas parábolas. Profe, perdón, ¿el programa no nos da la ecuación de la traza? La podés sacar En vos. este caso, Bien. O sea, vos acá decís x es igual a 0. ¿No? Esa es lo que vos le estás imponiendo cuando lo intersecás con este plano. ¿Bien? ¿Cómo sacás la ecuación de esta curva? Vas a la ley, acá, ¿sí? Y le impones la condición de que x sea 0, en definitivo. ¿Sí? Entonces, esto es 0, Sí. 0 al cuadrado 0, por 4, 0, todo este término desaparece, y la ecuación que te queda es 3 menos raíz de 4 por i cuadrado. Esa sería la ecuación de esto. Listo. Fíjate que ahí Bien. queda una raíz de i cuadrado, entonces esa raíz y ese cuadrado seguramente se van a cancelar y van a generar un valor absoluto, y de ahí vemos esta forma. Bien. Entonces, fíjense que acá ya encontramos una superficie distinta a las anteriores, ya no tenemos un paraboloide, porque sus trazas con los planos XZ y Z no son parábolas. Ahora tienen otras formas, no me voy a meter mucho con esto, bien, pero no es un paraboloide. Lo que sí vemos es que las trazas obtenidas al intersecar con los planos paralelos al XY son circunferencias. Y podemos hacer lo mismo que hicimos antes, tratar de intersecar con z igual a 20. ¿Bien? Entonces llevamos el plano a z igual a 20, ¿y qué pasa? No hay nada. No tenemos intersección. ¿Cómo interpretamos eso? Quizá como que no forma parte del dominio de la... Claro, Sonia puso que no está en el conjunto imagen. Bien. A ver, fíjense que acá el dominio parecen ser todo R2, al menos lo que grafica GeoGebra, que no tiene idea de que esto está representando un modelo. Se está representando, perdón, una situación real. ¿Bien? Ahora, lo que podemos asegurar es que 20 no forma parte de la imagen, ¿bien? Porque no hay ningún punto en el plano XY, mejor dicho, ningún punto de R2, que si yo le aplico este campo F3, obtengo como resultado 20, porque si fuera así, la intersección existiría. Bien, vería algún punto de intersección entre la superficie y el plano. ¿De acuerdo? Que eso ya lo habíamos visto desde lo algebraico, que la imagen iba entre 0 y 3, y no llegaba nunca hasta 20. Bueno, entonces, descartadísimo. Ya, pobrecito, ya lo habíamos descartado antes, pero estamos ahora seguros de que no puede representar a nuestro modelo. Y veamos al último, que era raro, ¿se acuerdan? El de la E elevado a la cosa rara. Uy, sí, es raro. A ver si lo vemos todo. Miren qué cosa bella. Vamos a moverlo, así lo ven. ¿Cómo lo llamarían? Superficie de montaña, en el chat pusieron. Bien, un montañoide. Un cono derretido. Bueno, un cono derretido me gusta más naranja, parece un cono de tránsito que estuvo al sol durante mucho tiempo. Bueno, esto tiene forma, bien, ya no sé si alguien cursó estadística ya lo habrá visto, pero tiene una forma de gaussiana, así se llama, distribución gaussiana. No me interesa, repito, esos nombres para nada, pero se los presento para que lo conecten con otras cosas que quizás en algún momento vieron o verán en su vida. Ahora, a ver, las trazas con un plano paralelo al XY. ¿Qué forma tienen? Parecen ser Circunferencias. Veamos. Miren, con 0, si yo
uso el plano XY directamente, o sea, z igual a 0, no hay intersección. Eso también lo habíamos visto, analizando desde la ley. Habíamos visto que esto nunca se hacía 0, siempre formaba parte de los reales positivos. Habíamos dicho que quizás tenía un máximo, pero no lo podíamos ver tan fácil. Bien, pero bueno, ahora vemos que tiene un máximo, que es 54,4 de hecho. Bien, pero que nunca llega a ser 0, porque esto es algo positivo, multiplicado por un número positivo, nunca se hace 0. Veamos qué pasa cuando uso números positivos, no 0, en el plano, para hacer la intersección. Bien, veamos. ¿Es una circunferencia? Sí, una hermosa circunferencia. Bien, son todas circunferencias. Bien, así que ahí no tenemos ningún problema. ¿Qué curvas obtenemos si intersecamos, si buscamos la traza con planos paralelos al IZ? ¿Parábolas o no? No sabría cómo decirles, porque tienen la curvita abajo. Miren. Miren qué bonita. Como un coseno, un seno. Pero no se repite, ¿eh? Si eso le saco zoom. Ah, Es como una parábola a la cual le achataron Falsa los parábola. bordes. Bien, me gusta la creatividad para poner nombres. Vamos a hacer un concurso a ver nombre a la curva. Bien, esto es la curva, es lo que sí se llama campana gaussiana. Bien, ya lo verán, no hay ningún problema, pero que tiene esta forma. Tiene como un máximo. Acá recuerda mucho a una parábola de esta zona, pero ya después se vuelve asintótico a los ejes. Bien. Tienen propiedades matemáticas súper lindas, que le hacen súper útiles para la estadística y para otras cosas. Cosas que verán en el futuro de su vida. Por ahora se las presento. Es una campana gaussiana y sucede tanto en la intersección con el plano IZ como con el plano XZ. Bien, también pasa lo mismo. Bien, o con los paralelos a él, en este caso. Bien. Entonces, esta tiene curvas de nivel que son circunferencias, tiene el comportamiento que esperábamos, que era máximo para el 0, 0, y luego decreciente a medida que vamos alejándonos. ¿Qué nos faltaría ver para ver si podría ser un modelo adecuado? La Que concentración. la circunferencia sea de 2, el Veamos. radio sea de 2. Bien, cuando z vale 20, ¿no? Entonces vamos a ir a 20. Bien, y ver ahí. No me quiere hoy, ahí está. Y vemos la intersección. ¿Y veredicto? Aprobado. No sé, no, es un 2 eso. Ah, sí, era 2. No se ve, ¿no? Pero ahí hay un 1. Bien, este es un 2. Por lo general, el GeoGebra, el grid que le hace, la rejillita, es de A1. A no ser que hagamos muchos. Aprobado. Bien, o sea, parece tener radio 2. O sea, entre las 4 opciones es la única que la traza cuando interseco con un plano paralelo al XY con Z igual a 20, obtengo una circunferencia de radio 2. Bien, así que hasta ahora parece ser el modelo vencedor. Más allá que le dijimos en su momento que era raro, pobrecito, es el adecuado. Bien, entonces, hasta ahora lo que hicimos fue intersecar la superficie gráfica de distintos campos escalares con otras superficies que son planos paralelos a los planos coordenados. XY, YZ, XZ. Obtuvimos curvas, que ustedes me dijeron que son curvas planas, porque la podemos incluir en un plano, pero son curvas en el espacio, porque todos los puntos que las componen tienen 3 coordenadas, X, Y, Z, con diferentes valores, pero tienen 3 coordenadas, bien, a las que lo llamábamos trazas. Y hay infinitas trazas. Algunas las usamos para ver la forma y para graficar, por ejemplo, el campo, y otras como estas, incluso la podemos analizar buscando un fin interpretativo. Bien, por ejemplo, todos los puntos
que forman parte de la gráfica del campo, que cumplan la ecuación del campo, y además que tengan un valor constante en z. ¿De acuerdo? Bien, pero acá seguimos trabajando en 3 dimensiones. Bien, estas son como diferentes estrategias para trabajar con las gráficas, con un graficador que podamos mover, girar, intersecar y hacer todo esto que nos permite hacer GeoGebra. ¿Nos permitió hacer cosas útiles? Recontra sí. Bien, pero necesitamos este graficador. Ahora, ¿cómo podemos hacer para esto pasarlo a el plano? Entonces, voy a ver si me deja ver esto. A ver. Bien. Entonces. Ay, qué caos. Bueno. Acá lo que tengo, si supongo que lo ven bien, son, perdón, no tengo una pantalla más grande, pero tengo, digamos, la parte de los comandos con todas las cosas que fui haciendo, la representación en 3 dimensiones, la misma que vimos antes, y ahora, fíjense que también tenemos una representación bidimensional. Bien, un sistema con 2 ejes solamente. Acá no hay 3 ejes. Entonces, los puntos que están incluidos en este sistema, ¿cuántas coordenadas tienen? 2. 2. 2. X, Y, mientras que los que están acá tienen 3, X, Y, Z. ¿Bien? Entonces, si yo genero, digamos, acá, una de las superficies que vimos antes, interseco con uno de los planos, por ejemplo, usemos el ejemplo que estábamos haciendo, con Z igual a 20, ¿bien? Y obtengo la traza. ¿Cómo vería esa traza en este sistema de acá del centro? Como una circunferencia. ¿Sí? ¿En cuál? ¿Qué circunferencia? De radio 2. Bien. Ojo con eso, porque la traza que yo veo acá, que sería una circunferencia en 3 dimensiones, tiene puntos que tiene 3 coordenadas. X, Y en este caso sería Z igual a 20. Bien. Claro. Eso nunca lo voy a poder graficar acá. Nunca. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en este sistema solamente grafico puntos que tienen 2 coordenadas. Claro, Sonia puso según un montón según el Z que tome. Perfecto. O sea, dependiendo del Z, puedo obtener diferentes cuestiones de X e Y. Pero aún así, mientras tenga esa tercera coordenada, mientras aparezca esa tercera coordenada Z, en este sistema yo no voy a poder verlo. ¿De acuerdo? Ustedes lo que están haciendo mentalmente es, a esa circunferencia que obtienen en este sistema tridimensional, me la están como aplastando contra el XY, ¿bien? Porque ya saben que es una circunferencia plana. Bien, entonces dicen, bueno, la bajo, la llevo hasta el XY y la veo como una circunferencita acá. Sí. Bien. Y después marcamos la altura, que es Z igual a 20, o la altura que se encontraría, digamos, en las 3 dimensiones, ¿no? Perfecto. Pero esas 2 curvas que ustedes grafican, una circunferencia en este plano y una circunferencia en este sistema tridimensional, no serían la misma curva. Porque una tendría puntos con 3 coordenadas y la otra tendría puntos con 2. Bien, serían hasta puntos distintos. Son puntos como uno de R2 y otros de R3. No son... Pero puede ser una representación de la superficie. Bien, ese proceso en los cuales ustedes le están sacando una coordenada, bien, fíjense que lo que ustedes están haciendo es, se quedan con el X y con el Y, y al Z se lo matan. Acá en este no le importa el Z. Ustedes quieren ver qué le pasa a la X y a la Y. Y ustedes van a decir, bueno, sí, esto va a ser con Z igual a 20. Bien, pero le eliminan el Z y solo grafican en este plano bidimensional los valores de X y de Y. Ese proceso en matemáticas se llama proyectar. Bien, es observar un ente matemático que está en un cierto sistema, por ejemplo, tridimensional, en un sistema con menos dimensiones. Por ejemplo, bidimensional, manteniendo constante una. En este caso, hay otras formas de proyectar. Pero, ¿se entiende la idea? A lo que voy, bueno, veamos un ejemplo. Yo acá lo que tengo graficado es, otra vez, mi cono derretido, que lo hemos así bautizado, de acuerdo, que estuvimos trabajando antes. Fíjense, si yo habilito a GeoGebra que me grafique
este campo escalar. Acá no me grafica nada, porque obviamente estoy trabajando con 3 variables distintas. En 2 variables no encuentro nada. Ahí le habilito el plano. Bien, el plano con el que estamos intersecando. Y acá le habilito la intersección entre esta superficie y la gráfica del campo. Bien, lo mismo que hicimos antes. O sea, esto lo que acabo de hacer es lo mismo que veníamos haciendo recién, hasta si quieren lo llevo a z igual a 20, para que veamos. Es lo mismo que hicimos antes, esta es una circunferencia de radio 2. Bien, nada nuevo. Fíjense que cuando yo a GeoGebra le doy todas esas indicaciones, acá no me grafica nada. Bien, no es que no hizo el mismo pensamiento que ustedes, de decir, esto es una circunferencia plana de radio 2, entonces acá la grafico así y listo. Bien. ¿Por qué? Porque lo que GeoGebra analiza es, estos son puntos en 3 dimensiones. Aunque están dentro de este planito celeste, son puntos en 3 dimensiones. No lo puedo graficar acá que tengo 2. Bien, acá tengo puntos que tienen 3 coordenadas, X y Z, bien, Z20, de hecho, en todos los puntos. Y acá tengo 2, no lo puedo hacer. Bien. Ahora, sí lo que podemos hacer, bien, es decirle a GeoGebra esto. No me interesa que vean cómo se hace, pero lo que yo hice acá fue sacarle la Z, sacarle esta primera parte, que sería como la variable dependiente, y decirles, bueno, toda esa primera parte, bien, igualámela a 20. Fíjense que esta ecuación que está escrita acá, ¿cuántas variables tiene? 2. Esta 2. tiene 2. ¿De acuerdo? Esta tiene 2. Básicamente es una ecuación que depende de X y depende de Y y nada más. En cambio, esta, la que tenemos acá, tiene 3. Depende de X y de Y y de la Z que se obtiene al reemplazar cada X y cada Y. Claro, en realidad lo que dices en la otra es darle un valor a Z. Exacto. Bien, como que Z ahora vale 20 y punto. Entonces, si grafico eso, miren lo que hace GeoGebra. Me dice, bueno, ahora sí encontré una curva plana. Viene una curva con 2 componentes y me la grafica acá. Bien. Que también acá la marca para saber de qué estamos hablando. Fíjense que hizo lo que nosotros queríamos hacer. Esta curva que estaba acá, la bajó hasta el plano de XY. Pero en realidad, la forma correcta de graficar esa curva sería esta, porque tiene ahora 2 coordenadas, X e Y. ¿De acuerdo? Entonces, a esta curva que tenemos acá, que es la intersección entre la gráfica del campo y un plano paralelo a uno de los planos coordenados, es lo que nosotros llamamos traza. Bien, lo que definimos y venimos trabajando antes. Mientras que esta curva, bien, que ahora ya no es una curva en 3 dimensiones, sino una curva, o sea, una curva con puntos con 3 coordenadas, con puntos de R3, sino que es una curva con puntos en R2, bien, donde tenemos X e Y, y no tiene una coordenada Z, le llamamos curva de nivel. Bien, entonces, hay una diferencia entre las trazas y las curvas de nivel. Las trazas son curvas tridimensionales. Tienen puntos con 3 coordenadas, X, Y, Z. Bien, la curva de nivel, que está relacionada, pero no es lo mismo. Es una curva en un sistema bidimensional, con 2 coordenadas, X e Y. Bien, y la Z, que la Z es constante, la escribimos al lado, le decimos, bueno, la Z que le corresponde a esta curva de nivel es 20. Bien, ¿me siguieron? Eso es una diferencia súper importante que tienen que notar entre las trazas, que son curvas en R3, y las curvas de nivel, que son curvas planas en R2. ¿Sí? Que se obtienen a partir de tomar un Z constante. Por eso nos sirven, pero son distintas. ¿Bien? ¿Cómo dijiste que se llama la curva, entre comillas, plana? ¿La de los 2 ejes? Curva de nivel. Sí. Listo. Entonces, ¿por qué nos sirven las curvas de nivel? Porque nos permiten hacer mapas de contorno.
Bien, o sea, esta curva de nivel a mí no me da ninguna información. Me está diciendo, bueno, cuando z vale 20, la intersección entre un plano z igual a 20 y tu gráfica, tu superficie gráfica, es esta circunferencia. Ven que sería esta circunferencia traza proyectada en el plano XY. Ahora, como vimos, que tenga una traza que sea una circunferencia, podía ser esta, podía ser un paraboloide, podía ser un cono, mucha información no nos da. Lo que sí nos da información para uno tener más o menos una idea de cómo se comporta el campo es lo que llamamos mapa de contorno, que es un conjunto de varias curvas de nivel. ¿Bien? No solamente una. Que vamos a ver si esto me lo... A ver, no quiero... quiero ver si me Profe, por el grupo preguntan, el chat, ¿la curva de nivel sería como una proyección de la traza? Exacto, no es ni cómo, es una proyección de la traza al plano XY. Bien, entonces, lo que voy a hacer ahora es que GeoGebra automáticamente me vaya generando distintas trazas y proyecte cada una de esas trazas a el plano bidimensional para obtener acá las diferentes curvas de nivel. Vamos a ver si funciona. Infinita. ¿Bien? Ahí lo voy a frenar porque si no, no va a hacer más. Entonces, fíjense lo que pasa. Yo ahí obtuve las diferentes trazas intersecando la gráfica con diferentes planos paralelos al XY, y para cada una de esas trazas, que son circunferencias en R3, las proyecto y obtengo las circunferencias en R2. Bien. Ahora, esto es lo que se le llama mapa de contorno. Por lo general, lo voy a hacer otra vez, a ver, voy a matar. Uno no hace tantas. Bien, esto déjenme que lo configure. Vamos a hacer un incremento de A3. Entonces, uno hace menos. Bien. Entonces, esto es una representación, es la representación de las gráficas de los campos escalares que se usó durante mucho tiempo. No esta, que como dijimos, primero necesitamos un graficador y segundo que está bueno que tengamos un poco de interacción. Mover un poco la superficie, verla desde arriba, desde abajo, hacerle zoom para poder utilizarla. Pero esta se utilizó mucho tiempo porque era posible de imprimir en un libro. Bien, entonces teníamos una representación bidimensional de un ente que era tridimensional. Y acá lo que se le ponía a cada una de estas curvas era, bueno, este corresponde a z igual a 3, son todos los puntos que tienen z igual a 3, la siguiente a z igual a 6, la siguiente a z igual a 9, y así. Entonces, nosotros en nuestra mente nos tendríamos que imaginar que, o sea, para transformar este mapa de contornos a las trazas, sería, bueno, ubico esta circunferencia a altura 3. La siguiente circunferencia a altura 6, es decir, un poco más alta que la anterior. La siguiente a altura 9, la siguiente a altura 12. Y así voy a ir reconstruyendo todo el contorno, digamos, de la superficie. Entonces, ¿entiende la relación entre uno y otro? Claro, más chica es la curva, más alta está. Claro, en este caso, porque estamos... Claro. Acá, mientras más cerca está, o mientras más pequeño es el radio de la circunferencia, ¿bien? Tiene z más grande, entonces yo la tendría que ubicar a una altura mayor. Eso me da el indicio, ¿bien?, de que tiene esta forma, como que decrece hacia abajo, podríamos decir. Si nos alejamos del 0, 0, vemos z más chicas. ¿De acuerdo? A ver, yo lo que voy a hacer acá, para que vean también, es mostrar el resto de esto.
Lo voy a volver a hacer, perdón. Pero lo que les voy a dejar es el rastro también. Acá. A mí para mí, a veces me ayuda a pensarlo también cuando, viste que están los mapas de curva de contornos de las montañas o de mapas geográficos de lugares, también existen. Lo mismo. Bien, fíjense, acá tenemos las trazas y sus respectivas proyecciones. Fíjense que las trazas que están más altas son las que tienen menor radio. Bien, que son estas. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que hay una posibilidad de reconstruir una con otra. De hecho, podemos ver algo similar para que vean otra distinta. Vamos a matarlas a todas. Miren esta. A ver. ¿Se acuerdan la primera? Que era la única que crecía como hacia arriba. Vamos a volver a 0. Y a ver. Ah, esta no me la deja. Oh, qué mal. Bueno, pero ahí, fíjense que si yo voy haciendo las distintas trazas, no me las marca. Bueno, nada. Falló. Bueno, pero en este caso sería al revés. Claro. Más chiquitos el radio, más bajo está, o sea, menos altura tiene. Sí. No entiendo por qué no funcionó. Ahora debería funcionar, a ver. Bueno, no sé. Cosa mandinga. No. No quiere. Ahí está. ¿Ven? Ahí, a medida que Z fue aumentando, las curvas de nivel que fueron apareciendo fueron cada vez mayor radio, a diferencia de lo que pasaba antes. Entonces, eso nos da la idea de que lo que tenemos acá es un mínimo, ¿bien? Y a medida que nos vamos alejando, van subiendo las Z. Es como un paraboloide, como que crece hacia arriba. Y por ejemplo, en un parcial, o sea, en el parcial que tengamos ahora dentro de poco, ¿nos Sí. van a hacer usar esto? ¿O solo lo de las curvas de nivel? No, o sea, a ver, no para que lo hagan, ¿eh? No es que tienen que hacer todo el script en GeoGebra para ver las curvas de nivel. Ahora, supónganse que nosotros les damos este mapa de contorno, ¿bien? Y le decimos, bueno, esta corresponde a Z12, Z14, Z16, Z, ¿bien? Les damos los valores de Z para cada uno de los planos de esta circunferencia. Y le decimos, bueno, este mapa de contorno se corresponde a esta gráfica roja que tienen ahí, o se corresponde a esta gráfica. Bien, eso puede aparecer. Entonces, ustedes me dicen, bueno, a ver, si es esta gráfica, a medida que yo aumento en Z, las circunferencias tendrían que tener menos radio. Mientras que esta, a medida que yo aumento en Z, la circunferencia tendría que tener más radio. ¿Se entiende? Entonces ahí pueden diferenciarlo. Como yo a medida que me voy aumentando en radio, voy aumentando el Z, entonces es la roja necesariamente, no puede ser la azul. ¿Me siguieron? Claro, ustedes nos darían las imágenes por comunidades, con las dos opciones correctas, ponele, o tres, las que sean, y nosotros tenemos que, bueno, constatar cuál es. Claro, exacto. Y Digamos. justificar en papel lo que sea. Sí, por ejemplo, eso es una posibilidad. Pero a lo que voy es, no le vamos a pedir que lo tengan que hacer ustedes, o sea, que tengan que ponerse en GeoGebra, graficar el mapa de contorno y todo eso. Claro, si no poder interpretarlo. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Dudas con esto? Si no hay dudas con esto, déjame presentar. Entonces, vamos ahora sí
volvamos a esto. Esperen que estoy cerrando GeoGebra. Bien, entonces ahora sí, esto que al principio se presentó ahí y apareció medio violentamente, ahora tiene un poco más de sentido, espero para ustedes. Entonces, con software matemático podemos representar las superficies gráficas directamente y jugar bien, moverlas, hacerle zoom, etc. Pero otra forma que tenemos de representar el mismo campo escalar es en un sistema bidimensional utilizando los mapas de contorno, es decir, usando las curvas de nivel, que son las proyecciones de las trazas obtenidas al intersecar esta superficie con planos paralelos al XY, bien, con un Z constante. Entonces obtenemos una traza en R3 y la proyectamos a R2, bien, y la vamos graficando, graficamos algunas para analizar. Ahora, ¿qué pasaría? A ver, porque acá tenemos algunas. Acá la desventaja es que acá podemos ver todo el comportamiento del campo y de la superficie. Bien, podemos ver qué pasa en distintos valores de Z. Pero acá vemos 4 valores de Z, por ejemplo, en esta graficada. Vemos Z2, Z3, Z4 y Z5. No sabemos qué pasa en los otros. ¿Qué pasaría si graficamos todas las curvas de nivel, las infinitas curvas de nivel a partir de este gráfico? ¿Qué veríamos? Una circunferencia rellena de color, básicamente. Perfecto. Veríamos todo negro. ¿Bien? O sea, porque habría una circunferencia, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, todas concéntricas. Entonces, en definitiva, veríamos un círculo negro. ¿Bien? Y de hecho, como acá el dominio son todos los reales, veríamos hasta incluso todo negro. Veríamos un cuadrado negro en este caso. ¿Bien? No tiene sentido trabajar con las curvas, con todas las curvas de nivel. Porque, como todos los puntos del plano tienen su propia imagen, todos esos puntos pertenecerían a la misma curva pertenecerían a alguna curva de nivel. Habría una circunferencia que pase por ese punto y estaría todo cubierto por circunferencias. Bien, por eso, la forma que tenemos para trabajar necesariamente con las curvas de nivel es usando mapas de contorno, seleccionando algunas curvas de nivel. No todas. Algunas, bien, de hecho, cuando les pedimos que hagan un mapa de contorno, eso significa que tienen que elegir algunas curvas de nivel, 3 o 4 o 5, o sea, no 60 curvas de nivel. Bien, por favor, cuiden su salud mental, no elijan un montón. Con 4 o 5 estamos. Y en ese caso que vemos que la altura final es 6, ¿cómo sería ese último mapa de contorno? O sea, está puesto en el 0, 0, 0 sería. Exacto, perfecto, sería un puntito ahí. Ah, ok. ¿De acuerdo? Ahora, otra cuestión que por lo general suele complicarles un poco la vida. Si yo estoy trabajando con el mismo campo, ¿no? Estoy trabajando con este campo celeste y hallo su mapa de contornos con distintas curvas de nivel. ¿Se pueden intersecar las curvas de nivel? O sea, por ejemplo, fíjense que acá son todas concéntricas, pero ¿podría darse el caso de que hay una recta que se interseque con todas las otras? No, porque no cumpliría la definición de función. Bien, ¿por qué? Porque habría un punto, una coordenada con 2 imágenes que les corresponde. Exacto. Fíjense, supongan, a ver, acá lo puedo graficar. Cierto que ya ahora estoy. Supónganse que tengo, no sé, la C6, supónganse, es esta curva que está acá. Bien, esa sería una posible C6 para el campo que estamos estudiando. Fíjense, las curvas de nivel yo también las puedo interpretar de la siguiente manera. Me paro en un cierto punto, no veo ninguno muy sencillo, qué triste, pero bueno. Me paro en este punto, bien, que sería el punto, no sé, supónganse 1,6, bueno, imagínense, 1,60. Bien, entonces, ese es un punto del dominio del campo. ¿Cuánto vale la imagen de ese punto? Si aplico el campo que estamos estudiando. Bien, dicho de otra manera, ¿cuánto valdría f aplicado en 1,60? 5. 5. Bien,
Porque como ese punto pertenece a la curva de nivel con z igual a 5, significa que si x vale 1,6 e y vale 0, z vale 5. Bien, porque pertenece al plano z igual a 5. De ahí obtuve esa curva de nivel, obtuve la traza que proyecté. ¿De acuerdo? Ahora, supongamos eso. Ahora, trabajemos con este punto que tenemos acá. ¿Cuál es la imagen de ese punto? 5 también. 5. 5, pero también pasa esta curva de nivel. 6. Bien, entonces ahí ese mismo punto tendría, si considero esta curva de nivel que es una circunferencia, tendría imagen 5. Pero si considero la otra, tendría imagen 6. Entonces, un mismo par XY tendría dos imágenes. Eso no puede ser porque no cumple la definición de función. Bien, en este caso la definición de función de dos variables. ¿De acuerdo? Entonces, eso no puede suceder. Por eso, para un mismo campo escalar, sus curvas de nivel no pueden intersecarse en ningún punto. Porque significaría que ese punto tendría más de una imagen, y eso contradice o no estaría de acuerdo con la definición de función de dos variables. ¿Bien? ¿Me expliqué? Bueno. Entonces, lo que tienen acá son definiciones de todo lo que estuvimos viendo hoy. Traza. La traza de una función es la curva que se obtiene al intersecar la gráfica del campo con algún plano coordenado o algún plano paralelo a ellos. Ya sea al XY, al YZ, al XZ, todos los paralelos a ellos. Curva de nivel, que no es lo mismo que traza. La curva de nivel de una función de dos variables es la curva en R2, ¿bien?, cuya ecuación es f de xy igual a k. Bien, fíjense que acá lo que yo estoy diciendo es, a la ley de mi campo lo igualo a un z constante. Entonces, al hacer esto, ¿con cuántas variables me estoy quedando? ¿Cuántas variables forman parte de esta ecuación? 2. 2. X e y. K es una constante. Una z que yo elijo, bien, 20, por ejemplo. ¿De acuerdo? Punto. Entonces, las curvas de nivel son curvas en R2. Repito eso 20 veces. Mientras que las trazas son curvas en R3. Y podemos pensar en las curvas de nivel como el conjunto de los puntos del dominio de F que generan la imagen K. Esto se los voy a decir en este ejemplo. Voy a borrar esta cosa horrible que hice ahí. Un segundo. Entonces, podemos pensar a cada una de estas curvas de nivel como todos los puntos del dominio del campo cuya imagen es 5, o cuya imagen es 4, o cuya imagen es 3. Bien, esa es una forma de pensar las curvas. Bien. Y esta es la forma algebraica, digamos simbólica, por decirlo de alguna manera, más que algebraica, de decir esto. Bien, entonces, el conjunto de las curvas de nivel CK, bien, acá podemos poner C5, C20, C7, lo que ustedes quieran, son los puntos de R2, porque las curvas de nivel son curvas en R2. Bien. De modo que la ley la estoy igualando a K. Entonces tengo estas dos variables independientes. La Z ahora desaparece, se iguala a un valor constante K. Bien, entonces, acá lo que les dejo muy rápidamente, no me voy a detener mucho en esto lo van a ver más en las tareas de aula, es cómo obtener analíticamente las curvas de nivel. Es muy sencillo. Por ejemplo, a ver, obtengamos las curvas de nivel para el primero de estos campos. Bien, ¿se acuerdan que este era el paraboloide que iba hacia arriba? Venían curvas de trazas y curvas de nivel, que son circunferencias, en R3 y en R2, y tenía un mínimo en el 0, 0, y después crecía la z a medida que nos alejábamos del 0, 0. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la definición de curva de nivel, igualamos la ley, ¿bien?, de ese campo a K. ¿Bien? X cuadrado más Y cuadrado más 12 igual a K. Entonces, acá hacemos desaparecer a la z. Bien, este K es un número, no es una variable. Entonces, este más 12 lo paso para allá restando.
¿qué obtuve acá? O sea, fíjense, tengo x cuadrado más y cuadrado igual a un número, ¿bien? Un k, que dependiendo del k que yo decida, por ejemplo, 20 menos 12. ¿Esta ecuación a qué se corresponde? Primero, A una elipse, una circunferencia. bien, ¿a una elipse o a una circunferencia? Bien, primera pregunta, ¿estamos en R2 o estamos en R3? En el plano. R2. Bien, estamos en R2. Y tiene la forma x cuadrado más y cuadrado igual a número. ¿Eso qué tipo de curva plana me va a generar? Circunferencia. Circunferencias. Entonces yo de ahí puedo sacar la conclusión de que todas sus curvas de nivel, bien, son circunferencias centradas en el origen. Todas. Bien, no importa, yo puedo tomar diferentes valores para acá que me van a dar distintos radios, pero todas van a ser circunferencias centradas en el origen. Y esta es la forma de escribir todas sus curvas de nivel. Bien, son los puntos de R2, tal que x cuadrado más y cuadrado sea k menos 12. Bien, ahora, si yo les digo, denme la curva de nivel que con imagen, o sea, cuya altura sea 20, ¿qué van a reemplazar ahí? Para hallar específicamente esa curva de nivel, entre todas. K por 20 sería. K por 20. Bien, entonces acá sería x cuadrado más y cuadrado igual a 20 menos 12. Les quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a 8. Bien, y ahí tienen ya la ecuación de la circunferencia centrada en el origen de radio raíz de 8. La grafican y ya está. ¿De acuerdo? Profe, Sí. y en el caso de que, bueno, en el ejemplo, el x va desde menos 4 hasta 4 y el y va desde 3 hasta menos 3. Sí. Cuando vos querés hacer la curva de nivel, vos la haces con eso, con ese parámetro, digamos, con ese dominio. Claro. O sea, a ver, esto yo lo que les estoy mostrando es sin considerar restricciones por el problema. Bien. Ahora, supónganse que esto lo tenemos que graficar para el problema que estábamos analizando. Bueno, entonces esto no va a ser x e y perteneciente a R2. Bien, va a ser x e y pertenecientes al dominio del campo. Bien, de F1. Entonces, esta curva de nivel la voy a graficar dentro de este dominio rectangular, por ejemplo. ¿De acuerdo? Justo esta entra dentro del dominio perfectamente. Bien, pero supónganse que obtengo una circunferencia que haga esto. Miren qué linda circunferencia, por favor. Mis dotes artísticos son increíbles. Esa ya no cuenta. Bien. No cuenta toda, pero esta parte, sí, voy a cambiarla de color. Esta parte que está dentro del dominio y esta parte que está dentro del dominio, sí. Entonces ahí mi curva de nivel serían estos dos pedacitos. Estos dos arquitos. Bien, y todos los puntos que caen fuera de ese rectángulo no los tengo en cuenta porque tengo una restricción por el problema. Bien, entonces ahí tengo todas circunferencias centradas en el origen hasta que empiecen a salirse del dominio y ahí van a ser arcos de circunferencia. Ah, ok, listo. ¿De acuerdo? Gracias. Ahí la forma más fácil de hacerlo es hallen la circunferencia, dibújenla toda en líneas de puntos y remarquen la parte que cae dentro del dominio. Y listo. Claro, yo pensaba que directamente ahí cerca del menos 4 y el 4 no había. Pero Claro, bueno, sí, ahora entiendo que sí. Sí, porque además estos puntos, la imagen sería 20, por ejemplo, en este caso. ¿No? O sea, entonces forman parte de la curva de nivel C20. Bien. Entonces, acá, a ver, les muestro. No me interesa eso, ya lo vimos el otro día, no quiero perder mucho tiempo con esto. Este es el ejemplo con el segundo. Fíjense que hicimos lo mismo. A la ley la igualamos acá. Bien. Y acá tenemos ahí el conjunto de las curvas de nivel. Bien, reordené esto, pasé estos dos sumando para allá y esta restando para el otro lado, me queda esto. Y si ustedes ya ven esto, ¿qué tipo de curvas tenemos ahí? Primero, son curvas de R2. ¿Son circunferencias? Sonia puso que no da elipses. Elipses. Bien, como acá tenemos dos coeficientes distintos, 1 y 6,
No es una circunferencia. Si fuera una circunferencia tendríamos que tener el mismo número ahí. Entonces estas seguramente son elipses. Bien. No se asusten por esto es pasar todo para llegar a la forma de la elipse, no me interesa ahora, pero lo que obtengo son elipses. Entonces, si yo quiero obtener la elipse, que es la curva de nivel cuando k vale 20, simplemente acá reemplazo k por 20, me quedaría x cuadrado más 6y cuadrado igual a 24 menos 20, o sea 4. Y esa curva, la grafico, me va a dar una hermosa elipse. Bien, y así lo puedo hacer con todos los casos. Ahí tenemos. Esto se lo subo para que lo tengan ahí ya resuelto, pero fíjense que acá esta es la forma para trabajar con el tercer caso. Bien, paso esto para allá, la raíz como cuadrado. Bien. Y obtienen ahí circunferencias. Bien, después se lo dejo para que lo vean ustedes. Pero lo que cambia simplemente es el manejo algebraico. Pero lo importante es que, más allá de lo difícil que puede llegar a ser este manejo algebraico, de pasar cosas por un lado para otro, de que la exponencial pase como logaritmo, bla, 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 pueden transformar todo a esta expresión. X cuadrado más y cuadrado es igual a toda esta cosa, que solamente depende de k. Fíjense que acá x y y no aparecen, aparece solamente ese k. Entonces, como es x cuadrado más y cuadrado igual a número, entonces estos son circunferencias centradas en el origen. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, para cerrar un poco con nuestra pregunta, con el caso en estudio, teníamos estas 4 posibilidades. ¿Bien? Y estas las fuimos descartando por diferentes motivos. Dijimos, esta no podíamos tomarla porque la concentración crece a medida que nos alejamos del sitio de siembra. ¿Se acuerdan? Teníamos curvas de nivel que eran circunferencias, pero a medida que nos alejábamos del 0, 0, la concentración crecía, y eso era antiintuitivo, así que esa no es. La segunda, vimos que las curvas de nivel son elipses, y acá las curvas de nivel, para que se corresponda con lo que vemos experimentalmente, tendría que haber sido una circunferencia. En el tercer caso, la imagen nos había dado entre 0 y 3, por lo tanto la concentración nunca llega a 20, así que eso también lo descartamos. Y el único caso que parecía funcionar era este. Entonces, entre estos 4 modelos, el único que podría llegar a representar a la situación y cómo se distribuye el antígeno en la superficie de nuestro gel es este. ¿Bien? Todo lo que tengo para contarles. ¿Preguntas? No, profe, realmente ninguna. Profe, a mí me quedó una duda de lo que estábamos haciendo hoy cuando analizábamos las gráficas. Sí. Cuando veíamos si las trazas tipo verticales, por así decirlo, eran parábolas o no, eso en nuestro caso era como que no nos aportaba información, sino había que ver horizontalmente si se formaba una circunferencia o no. Lo que nosotros hacíamos era como analizar en general Claro, sí, las diferentes trazas. Para el problema que estábamos viendo, Ajá. que era el del antígeno y el anticuerpo, no nos aportaba información. Bien, lo analizamos para que vean que no solamente las trazas se definen con los planos paralelos al XY, sino también con el XZ y el YZ. Bien. Y además, para que vean que eso tiene distintas curvas y que por lo general el nombre de las superficies vienen de esas trazas. Si son parábolas o no son parábolas. ¿No? Bien. Sí, genial, gracias. Profe, una duda. Dime. O sea, quiero saber si lo copié bien. En el campo que era de color celeste, el último, sí. Era a mayor traza, menor radio. Bueno, mayor traza, no está bien dicho, sería como o sea, mayor Z, ¿no? Claro, sí, sí. Alto, sí, el radio iba disminuyendo de la circunferencia. Y después, en el otro que era rojo, o sea, a mayor Z, mayor radio. Exacto. Bien, porque a medida que íbamos subiendo en el valor de Z en cada uno de estos planos que usábamos, las trazas se iban haciendo circunferencias de radio cada vez mayor.
Ok, y después lo último era de, la curva de nivel era en R2 y la traza en R3. Exacto. Si trabajamos con campos con dos variables independientes, sí. Genial, gracias. De nada. Profe, y otra cosa que te pregunto, Dime. porque bueno, lo que nosotros vimos fue tener una constante en Z. Sí. Puede ser que aparezca un ejercicio que sea una constante en Y o en X y lo tengamos que aplicar diferente. A ver, si estamos buscando curvas de nivel y trazas así como estamos analizando hoy, no, porque fíjense que ustedes ahí, el X y el Y son sus variables independientes para el campo. Bien, y ¿de acuerdo? Entonces, para hacer este análisis que hicimos hoy de trazas y de curvas de nivel, no lo vamos a hacer, no les va a aparecer las otras trazas. Bien. Ahora, sí lo que les puede aparecer es que les diga, o sea, no para hacer un análisis de curvas de nivel, pero les diga, bueno, este es su campo, ¿bien? Depende de estas dos variables. Depende, no sé, de la concentración, de la temperatura y el pH. Bien, que hay un ejemplo por ahí. Bien. Esas serían sus dos variables independientes. O sea, ahora en vez de tener X e Y, tienen, por ejemplo, T y P. Bien, entonces tienen Z que depende de T y P. Entonces, a veces ahí sí se les pregunta, analicen qué le pasa a la Z a T constante. ¿De acuerdo? Entonces ahí ustedes a una de las variables independientes la transforman en una constante y dependen Z, analizan Z en función de P, que sería la otra variable independiente que les queda variable. ¿Bien? Entonces, ahí lo que están haciendo es buscando esa traza, la traza ZP. ¿Bien? Se puede hacer eso. Entonces uno ahí analiza qué pasa con Z cuando T es constante y solo varía P o viceversa. Pero ahí no estamos buscando curvas de nivel ni nada por el estilo. Ahí estamos usando ese análisis que sería un análisis de traza. Y listo. ¿De acuerdo? O sea, quiero diferenciar eso. Una es el análisis de las curvas de nivel, que sería análogo, o también otra herramienta paralela para analizar el gráfico de estas curvas, pero en nivel bidimensional. Bien. Y otra cosa es el análisis de esas trazas, que en algunos casos aporta también información para el problema, pero bueno, que es otro, va por otro lado. Bien, pero se analiza de una manera muy similar. Listo, comprendido. Gracias. De nada. Bueno, si no tienen más consultas, preguntas, vayan a descansar quienes puedan descansar, o al taller quienes tienen taller. No, mañana seguirán con Marisa, ya supongo que van a comenzar con lo que sigue, que sería el último tema que entra en el parcial para quienes tienen que rendir, que es derivadas parciales. Chau, profe, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Chau, Nos profe, vemos. gracias. Chao. Hasta luego.